del golpe generacional al cara a cara con la historia. Los jóvenes chilenos se enfrentan hoy su historia y lo quieren hacer de una manera optimista. Hay críticas, pero hay sobre todo esperanza. Soy Jenny Pérez, soy periodista y soy presentadora de la cadena alemana Deutsche Welle y es para mí realmente un gusto, un gran honor compartir este espacio con jóvenes chilenos para reflexionar a los 50 años del golpe, como hemos titulado este encuentro Jóvenes y los 50 años, el Chile que viene. Y esta vez la Universidad Diego Portales se convierte en la casa de estudio de todos, porque aquí hay estudiantes chilenos que vienen de otras universidades emblemáticas, tradicionales también de Santiago. Y por eso quiero realmente agradecer esta oportunidad de comienzo presentando a nuestros distinguidos panelistas. Amanda Astudillo Cañas es estudiante de tercer año de Periodismo de la Universidad Católica, presidenta del Centro de Estudiantes de Comunicaciones y editora de la revista Kilómetro Cero. Antonia Núñez, estudiante de tercer año de periodista de la Universidad Diego Portales, es además vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad, parte del equipo del super proyecto digital 50 días, 50 años. Bienvenida. Marcela Cantoni. Marcela es estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile, fue presidenta del Centro de Estudiantes del año 2019 para el estallido social, hoy además participa en la Escuela Sindical de la Universidad. Marcela, bienvenida. Y José Manuel Díaz Bahamondes, él es alumno de cuarto año de Periodismo de la Universidad Diego Portales, es dueño de casa, es oriundo de Curicó, es coordinador de la General hasta 2024 del Centro de Estudiantes, es actualmente militante de la Juventud Socialista, a nivel nacional trabaja en el equipo de Comunicaciones Nacionales y en la Dirección Nacional de Educación Superior. Y finalmente Javiera Huerta. Javiera es estudiante, es además activista por una sociedad inclusiva. En el año 2022 ingresó como voluntaria al área de sociedad inclusiva del Movimiento de Acción Global Tremendas, que sabemos que agrupa además a niñas, a adolescentes y a jóvenes activistas. Y vamos a conversar durante la próxima hora y vamos a hacerlo, por supuesto, a través también de la plataforma de Deutsche Welle, una plataforma para Hispanoamérica, así es que nos van a ver desde México, de Colombia, de Panamá, de Centroamérica, Argentina, así que son inquietudes también, ¿por qué no?, transversales. Nos alegramos de tus comentarios y te vamos a leer, por supuesto, así es que partamos inmediatamente con la gran pregunta. Estamos haciendo este programa el día 14 de septiembre, ustedes han visto los titulares internacionales sobre lo que pasó en Chile, gran prensa internacional y probablemente, si no me equivoco, más interés del área internacional que de la prensa nacional. Primera pregunta, y quiero partir, perdón las mujeres, el único hombre en el panel. ¿Pasó Chile la prueba de esta conmemoración de los 50 años? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que sí, el gobierno y Chile más que nada pasa en cierto aspecto la conmemoración. Creo que se hicieron cosas bastante interesantes, la conmemoración a los ex-GAP, Grupo de Amigos Personales del presidente Salvador Allende, Morán de 80, los zapatos también, los últimos zapatos que ocupó el presidente Allende en el bombardeo de la Moneda. Entonces, bajo esos significativos históricos de lo que significa la figura de Salvador Allende internacionalmente y lo que significa también para el aspecto internacional, lo que ocurre el 11 de septiembre de 1973, sí pasa, efectivamente. No quedaron cosas sueltas. Son objetos simbólicos. ¿Pasa la sociedad chilena la prueba? ¿Pasa la clase política la prueba, Javiera? Comparto con mi compañero acá presente, pero yo creo que mientras exista negacionismo y falta la justicia, nunca va a pasar la prueba. Ni en Chile ni en el mundo, mientras se sigan negando este tipo de violación a los derechos humanos, mientras sigan existiendo actos negacionistas, creo que siempre vamos a estar en deuda en ese aspecto. Acto negacionista, y es una gran parte también de jóvenes que dicen, bueno, pero aquí lo que pasa es que no se está contando toda la historia. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, me gustaría formar parte de esta conmemoración, pero también saber qué pasó legítimamente en los hechos previos al 73? ¿Quién quiere responder eso? Esa parte de la historia que un sector de la sociedad chilena, que también es joven, están alegando que no se cuenta toda la parte de la historia. ¿Qué decimos? Sí, yo creo que Chile pasó la prueba a medias porque no se llegó a ningún acuerdo entre todos los sectores políticos, entre el oficialismo y la oposición, no se logró llegar a ningún consenso. Sí creo significativo las acciones del gobierno, como por ejemplo con el Plan Nacional de Búsqueda con los detenidos desaparecidos, el acto que se hizo el 11 de septiembre con los expresidentes, pero sin embargo, como decía Javiera, mientras no haya un consenso en que nunca más puede volver a pasar esto de bombardear la moneda, yo creo que estamos pendientes como país. ¿Por qué pasa ese consenso? ¿Por qué no se logra ese consenso?
de condenar el bombardeo de La Moneda, como decía Amanda, de condenar el golpe de Estado más allá de cualquier bandera política. ¿Por qué pasa? Sí, yo creo que Chile no ha sido duro en relación a las violaciones a los derechos humanos ni a la dictadura. Actualmente le seguimos dando pantalla a personas que son negacionistas, que actualmente están en el Congreso. Y yo creo que la deuda no es solo con las personas que vivieron el golpe, sino nosotros como jóvenes no hemos sabido convocar, no hemos sabido transmitir que el nunca más es nunca más. Y cuando le seguimos dando pantalla a grupos que marcharon, por ejemplo, el 11 de septiembre afuera de La Moneda, con pancartas a favor de Pinochet, creo que si no condenamos tajantemente esos actos, los seguimos manteniendo y seguimos dándole pantalla. A mi parecer, yo no tengo una diferencia de opinión con quien cree o está a favor de una dictadura. Tenemos una diferencia moral y ética. Y en ese sentido, a mi parecer, ni siquiera pantalla le deberíamos dar a esos actos, como lo hace Alemania, por ejemplo. ¿Te molesta la utilización de los símbolos patrios, por ejemplo, la cueca, la bandera chilena, con los generales de la Junta, por ejemplo? No, y me parece aberrante que se utilice la bandera chilena como emblema de la dictadura. La bandera chilena nos representa a todos y lo que menos representa es una dictadura que, por ejemplo, los familiares de detenidos desaparecidos veían como personas están diciendo que aún esas muertes tenían justificación y creo que eso no lo podemos permitir. Universidad Católica, Universidad de Chile. ¿Qué dice también nuestra querida Antonia Núñez de la Universidad de Diego Portales? A mí me impresiona mucho el nivel de incluso negacionismo que existe entre los jóvenes, porque muchos dicen, no, pero es que ustedes son jóvenes, no tienen derecho a hablar, ustedes no cargan con la mochila del pasado, que es una frase que se repite mucho, pero es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Obviamente no vivimos los hechos, obviamente no estuvimos ahí, somos todos jóvenes, pero a nosotros nos corresponde crecer en un país en el que todos sean conscientes de que ocurrió un bombardeo, se violaron los derechos humanos y es algo que no se puede volver a repetir ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de una crítica dura, lo vemos de parte de todos los jóvenes que están presentes en esta conversación, en esta reflexión. Y claro, este tipo de testimonios, críticas se repiten a lo largo de todo Chile. Por eso como HBL estuvimos también unos par de días antes, a propósito de esta conmemoración, hicimos un sondeo, hablamos con varios jóvenes y queremos presentarles a continuación ese informe. ¿Qué piensan los jóvenes de este momento histórico tan complejo para Chile, pero a la vez tan capital? Y por otro lado también, ¿qué piensan de su clase política? Vamos a verlo. Josefa Araya es uno de los pilares del proyecto 50 días, 50 años del medio digital Vergara 240 de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Junto a otros estudiantes de periodismo componen el equipo de este proyecto informativo dirigido a jóvenes chilenos. Yo creo que es importante que los 50 días previos al golpe se retratara un poco los aires de tensión que estaba viviendo el país. Queríamos como, en el fondo, con esta investigación de los diarios más importantes de la época, retratar lo que estaba pasando, lo que sentía la gente. Cada día estos jóvenes se reúnen para decidir qué tema, portada y noticia destacar. Un proceso que incluyó trabajo de investigación en archivos nacionales y digitales de la época y que les hace reflexionar profundamente sobre lo ocurrido en Chile. Que siento que a medida que pasa el tiempo más nos dividimos, lamentablemente, pero creo que este proyecto nos ayuda un poco también a entender nosotros, nuestra edad, entenderlo y abrazarlo. 23 de agosto de 1973. Quedan 19 días para el golpe militar. El proyecto de acuerdo de la Cámara... 90 segundos y una cuenta regresiva para documentar los hechos previos al 11 de septiembre de 1973. Una iniciativa que, sin embargo, también les ha hecho vivir en carne propia la división entre los chilenos. Y claro, de vez en cuando también nos ha tocado de que a nosotros, a mí y a mis compañeras, nos dicen comentarios de odio y gente diciendo, no, es que ustedes no saben nada o que no, el medio se tira para un lado político en específico. La conmemoración de los 50 años ha enrarecido el ambiente en Chile. Así también lo creen Maximiliano Andrade y Tania Inostroza, parte de la nueva generación de líderes estudiantiles chilenos. Bueno, lamentablemente esta conmemoración se ha transformado para algunos sectores políticos en la conmemoración de los peros. Sí, hubieron violaciones de los derechos humanos, pero sí, ellos fueron víctimas, pero
también pudieron ser victimarios. Como han habido muchas apreciaciones y muchos comentarios de parte principalmente de sectores de ultraderecha. Es doloroso, la verdad. Como jóvenes es difícil pensar que hay personas que creen que todo lo que nosotros conmemoramos no pasó, que las víctimas no existieron y que no hay detenidos desaparecidos, ni mucho menos. Pese a la polarización social que denuncia a los jóvenes chilenos, hoy están más que nunca interesados en la política, según la encuesta nacional de Juventudes 2022. Considero que la polarización es mucho más de élite, y en particular de la élite política, que de la sociedad chilena. El espectáculo del Congreso es visto con extrema distancia desde la sociedad, no solo desde los jóvenes, desde el conjunto de la sociedad. Es una polarización artificial. Artificial o no, el constante enfrentamiento mediático de los congresistas chilenos y la imposibilidad de llegar a un consenso político en torno al nunca más institucional despierta una fuerte crítica entre jóvenes chilenos. Yo creo que como chilenos estamos bastante decepcionados de la política en general. Que sean humanos, que no vean al otro como un enemigo, porque eso es muy peligroso y la verdad no ayuda para nada a la democracia. Esta conmemoración debería ser un espacio donde Chile se reencuentre, donde podamos cerrar heridas más que volver a abrirlas. Todos debemos conocer la historia, quizás no quedarnos pegados en un mismo sector o en un mismo pensamiento, pero sí ir creciendo en conjunto con la historia y evolucionando en cosas que ya no pueden seguir pasando. Como ayer y como hoy, ser joven en un país altamente polarizado como Chile no es fácil. Sin embargo, memoria y futuro son conceptos no divorciados, en opinión de muchos con quienes hemos hablado aquí en Santiago de Chile. Aseguran no querer ser meros espectadores de un proceso sensiblemente necesario para el futuro inmediato del país. Bueno, y teníamos, era un informe realizado para nuestros noticieros. Ustedes saben, Deutsche Welle es un canal público alemán, emitimos desde Berlín para todo el mundo y nosotros especialmente el Departamento Español emitimos para Iberoamérica y fue una mirada, nuestra mirada a la situación de los jóvenes y estamos hablando con jóvenes en un momento realmente muy lindo, un momento sí doloroso, pero también un momento yo creo que con todo lo que hablé en Santiago, con todo, realmente me voy con una esperanza porque hay ganas de construir y yo creo que es desde ahí donde también nos ponemos para conversar y para mirar la sociedad chilena. Además porque nos están viendo de muchos países y se preguntan qué piensa la juventud de este momento político en Chile. Pero antes de profundizar en ese tema yo quiero hablar contigo, con Antonia Núñez, además que estuviste en este proyecto que nos llamó mucho la atención desde Berlín, 50 días, 50 años. Ya pasaron los 50 días previos a esos hechos que documentaron durante 2 meses. Harto trabajo. ¿Con qué te quedas de esa experiencia? Bueno, me quedo fue un trabajo bastante gratificante. Con mis compañeros dimos todo de nosotros para que quedara un proyecto que no solo sirviera ahora que se cumplieron 50 años, sino que después sean como cosas a las que uno pueda recurrir para informarse de lo que pasó, porque tampoco lo hicimos desde un punto de vista político, que nos acusaron mucho en redes sociales. Lo hicimos, agarramos portadas de diarios de la época, de los 50 días previos, y en base a eso hicimos informes día a día de lo que estaba pasando, de qué era lo que se hablaba en los medios, y notábamos cómo la tensión iba creciendo día a día. Eso fue lo que incluso también nos llamó la atención. Entonces fue un proyecto muy lindo, nos quedamos bueno, todos quedamos muy contentos. Pero tuvieron que ir a la hemeroteca. Sí, tuvieron que ir a la hemeroteca. Tuvimos que ir a la Biblioteca Nacional, que igual era en parte chistoso porque se nos olvidaba que teníamos que ir con una moneda de 100 pesos para poder guardar las cosas en un casillero. Entonces a veces era una cosa muy loca porque se te olvidaba y tenías que ver cómo te la conseguías. O sea, documentar lejos de internet, ¿cómo fue? Sí, brevemente eso. Teníamos que ir a la biblioteca a pedir esto, porque no te pasaban los diarios, te pasan unos como rollos en negativo que tú metes en una máquina y los vas pasando y vas viendo todo esto. Entonces, la verdad es que yo nunca lo había hecho y esa experiencia igual fue muy, muy buena. Muy gratificante. Muchas gracias por tu testimonio. Antonia hablaba recién de ese shock de enfrentarse al mundo de las redes sociales, un mundo que normalmente no está regulado, ¿no? Ustedes todos son, o sea, sin ser necesariamente, bueno, tú eres político, ustedes son activistas, ustedes son personas, estudiantes que están buscando hacer algo, cambiar algo desde el punto de donde están, pero se han enfrentado, ¿no? Naturalmente en el mundo de las redes sociales, un poco, ¿quieren compartir un poco esa experiencia? ¿Qué me dices tú, Javiera? Bueno, como tremendas nosotros trabajamos con las redes sociales, así que el tema sí nos pega fuerte. Los comentarios de odio, comentarios de que somos neutrales sí nos pegan fuerte y sobre todo porque somos niñas trabajando en redes sociales. Somos niñas que se enfrentan en este mundo duro, en este mundo difícil,
que son las redes sociales, y pegan mucho más porque somos niñas tratando de levantar acciones, tratando de ser agentes de cambio, y eso ya es un peso más por todo el adultocentrismo existente en Chile, y aún así con los mismos jóvenes de nuestra edad tratando de tirarnos para abajo es un doble esfuerzo también. Ustedes luchan por los derechos de las niñas, por las mejores condiciones, por los derechos básicos de las mujeres y de las menores, de las adolescentes. ¿De dónde vienen los ataques? ¿Han podido un poco identificar los sectores que los atacan a ustedes en redes? No sabría identificar un sector como tal, pero sí por lo general porque somos neutrales. Y es porque sí, porque los derechos de las niñas no deberían tener un sector político, deberían ser garantizados básicamente por todos. No debería ser que la izquierda garantiza los derechos de la niña o la derecha, debería ser universal, debería ser una garantía. Yo quiero preguntarle al joven político acá, ¿cuántos años tienes tú? Actualmente 21, voy a cumplir 22. ¿Qué lleva a un joven de 21 años a meterse en la política, a integrar las juventudes socialistas? Primero que todo, bueno, contar brevemente, yo vengo de una familia por parte de mamá, que mi abuelo fue militante del Partido Radical, fue tesorero en Curicó de la campaña Salvador Allende, y también él es exonerado por la dictadura, cerca de los 80 casi al final ya de la dictadura. Entonces yo me crié con eso, me crié con esa visión de un abuelo que tuvo que solventar una familia de 5 hijos, todos en la universidad, mi madre trabajó desde chica, mi papá también viene de una familia que es obrera como tal. Entonces desde ahí yo me empecé a formar muy chico en la historia, me gusta mucho la historia, y justamente me topo con este evento en el que llega un presidente que representa básicamente lo que yo creo, que es la justicia, la igualdad, y más que enfocado en la lucha de clase, en entender que hay un modelo que puede garantizar el derecho, la salud, la integridad, el respeto a los derechos humanos equitativamente. Da lo mismo si uno es obrero, si es proletario, si es burgués, si es dueño de una empresa. Bajo los ojos de ese sistema todos podemos ser iguales. Con ciertos condicionamientos, pero eso me llama a mí. Creo que hay un legado que nos deja a nosotros, o personalmente a mí, Salvador Allende, que es continuar en esa línea de darle dignidad a este pueblo. ¿Y tú tienes pretensiones después de hacer carrera política? Sí, tengo la intención, obviamente, trabajar de periodismo, que es lo que amo prácticamente también. Me dedico, estudio eso. A ver, pero periodismo o debería ir por la acera de enfrente. Hay un momento que vas a tener que decidirte, claro, ¿no? O sea, pero efectivamente no me puedo tirar al tiro políticamente, así que estoy tratando de... Pero sí, en un futuro, después de alguna experiencia ya de trabajar, sí hacer una carrera política en mi ciudad, partiendo desde ahí. ¿Disculpa? Sí, claro, por favor. Sí, no, yo quería conversar un poco también sobre lo que mencionó el compañero. Yo fui militante del Frente Amplio, me salí hace bien poquito, era militante de Revolución Democrática. Y creo que tenemos experiencias muy distintas de lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo reivindico mucho que una estudiante haya llegado al poder. Creo que también me representa la justicia, los valores que yo creo que un presidente debe tener. Sin embargo, creo que a veces como jóvenes nos juega muy en contra el oficialismo, el seguir la línea del presidente. Este año no han habido marchas estudiantiles, o sea, hay muy poca convocatoria. Este año no ha habido un frente que diga no al CAE, que diga queremos justicia, queremos una educación de calidad o una educación no sexista, por ejemplo. No ha existido porque muchas veces nos encauzamos en que somos oficialistas, somos del partido del presidente, y yo creo que eso también es una causa de por qué actualmente los jóvenes no hemos convocado. Y actualmente Chile yo creo que se durmió. Este año hay muy poca convocatoria. ¿Pero para quién es la crítica? ¿Para la crítica al presidente Boric? Yo creo que la crítica para nosotros como jóvenes que no hemos sabido ser partido oficialista. Creo que ser partido oficialista no quiere decir que no podamos convocar y que no podamos salir a las calles. Yo creo que son dos cosas muy distintas que no hemos sabido diferenciar. ¿Pero no crees que la sociedad chilena después del estallido 2019 realmente no quiere saber más de marchas en las calles? Yo creo que no. Yo creo que los estudiantes no hemos convocado. Al menos en mi universidad, este año, por ejemplo, no hemos tenido asambleas, no porque no queramos, quizás también porque el centro de estudiantes es oficialista y tampoco le interesa quizás levantar movimiento desde las calles, sino quizás también porque tenemos un lineamiento mucho más cercano al presidente y si queremos algo podemos generar, por ejemplo, una reunión, como no se hacía antes. Un detallito, tú dijiste que eras militante hace poco, sí. ¿Por qué no eres más militante? Quedé muy desencantada de la clase política, creo que ahora mi rol está más en las calles, creo que mi rol no está desde un partido político. ¿Por qué el desencanto?
Esto está muy interesante. ¿Por qué el desencanto con la...? Porque aquí él, José Manuel, que cree en la política y se ve en un futuro, y tú vienes de vuelta aparentemente de eso, y ¿no? Vindicas la sociedad civil, ¿no? Sí, yo creo que a veces nos quedamos mucho en el institucionalismo, que la clase política nos va a solucionar todo, que en el Congreso van a pasar leyes, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el presidente presenta una ley en el Congreso? No se aprueba. ¿Y quién está en la calle reivindicando eso? ¿Quién está diciendo, hey, nosotros queremos eso y que esa ley se apruebe? Nadie. Entonces, en ese sentido... Son las reglas del juego en una república donde hay un parlamentarismo fuerte también, ¿no? Sí, claramente, pero también, por ejemplo, en el 2019, o más atrás, ni siquiera en el 2019, 2011, 2006, o sea, si los estudiantes queríamos algo, a la calle íbamos. Queríamos, por ejemplo, una educación gratuita. Bachelet lo hizo, pero no lo hizo sola, lo hizo porque los estudiantes lo pidieron. Y ahora nosotros no lo estamos pidiendo. ¿Qué piensan Amanda, qué piensa también Antonia de esto? Si queremos algo, tenemos que salir a las calles. Sí, yo comparto el punto de Marcela. Como presidenta del Centro de Estudiantes de Comunicaciones, nosotros asistimos a los consejos de federación de estudiantes de la Universidad Católica, la FEUC, y se ha conversado múltiples veces de la falta de causa que hay en la movilización estudiantil actual. Creo que hay una crisis de la causa, porque claro, no tenemos esa consigna que había el 2011, y ahora creo que hay muchas, pero que no hemos sabido encontrarla. Se ha visto en los feminismos, en las disidencias. En la Universidad Católica el año pasado se realizó la lucha BAES para los estudiantes, pero actualmente estamos en un momento en que no encontramos la causa por la que luchar. Entonces, claro, comparto la visión de Marcela y efectivamente creo que al tener un gobierno oficialista y al ser la FEUC de la Nueva Acción Universitaria, que es perteneciente al Frente Amplio, puede costar un poco más convocar a los estudiantes, sumándole además la falta de, no sé si es de conciencia, sino que de relevancia que le da el estudiantado de la Universidad Católica al movimiento político estudiantil. Hay una cierta desconexión. O sea, primero vemos un desdibuje de las banderas de las vindicaciones estudiantiles, ¿no? Claro. Y por otro lado, a ver, las vindicaciones pueden ser a la calle, pero pueden ser también un montón de otras acciones, ¿no? O sea, ¿crees en el poder de la marcha que convoca ella, por ejemplo? Sí, yo... Como el elemento, podríamos ver también quizás otros caminos para impulsar, ¿no? las demandas del sector estudiantil. Yo creo efectivamente en el poder de la marcha y creo que eso se demostró el 2011, lo demostraron las mujeres en mayo del 2018 y lo hemos seguido demostrando todos los 8 de marzo con las marchas, también lo que pasó en el estallido social, pero también creo que hay otras vías de discusión más pacíficas, por decirlo de alguna forma, que se reivindican bastante en la Universidad Católica, de diálogo entre los diferentes movimientos políticos, con el rector y con distintas entidades, que es así como nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa con las marchas? Y esto es una pregunta abierta, pero quizás partiendo por ti, Javiera también, Antonia, perdón. ¿Qué pasa cuando las marchas se tornan violentas? Porque hubo un momento en el estallido social en que estaba toda la gente, o la mayoría de la gente encantada con esos millones de personas, ¿no? con velas, cantando de una manera muy festiva, aparentemente también muy unida, y de pronto la cosa se empieza a poner violenta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan ustedes de esa violencia? Sí, yo quería agregar algo cortito respecto a eso. Yo creo que efectivamente las marchas pueden tornarse un poco violentas, pero cuando la violencia va más allá, cuando hablamos de quemar el metro, de destruir recursos que son públicos como paraderos o lo que vimos el domingo en la marcha de la romería en el Palacio de la Moneda, yo creo que hasta ahí llegamos. Yo creo que ahí no puede pasar más allá. Y quizás por eso que las marchas no se ven tanto ahora también, porque hay un miedo de que la cosa se salga de control y es lo que no necesita Chile. Yo no sé si sea eso el punto que no genere tanta adhesión a una marcha. Yo creo básicamente que, bueno, en cada proceso social, en cada proceso revolucionario, por así decirlo, si lo ponemos desde esa perspectiva, hay un minuto en que la población se resta. Históricamente Chile ha sido un país súper conservador, un país donde después de un movimiento tan progresista se tiende a un avance súper conservadurista, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y también me gustaría agregar algo muy cortito, que en base a la representación universitaria o en base a la movilización universitaria, hay que recordar que nosotros nos pasó cuando fuimos centro, con Antonia también, fui vicepresidente y expresidente, tratamos de movilizar.
hicimos paro por una nueva ley de comunicaciones, por una nueva ley de medios, perdón, y la convocatoria la hicimos durante una semana, y más de una semana incluso, y llegó muy poca gente. Pero es por una cosa específica. Hay que recordar que lo que instala la dictadura en Chile, en las universidades sobre todo, es que a la universidad se viene a estudiar, no se viene a hacer nada más. Pero lo que veo aquí es distinto. Por Yo eso veo en mismo. distintas universidades, veo que aquí hay mucha inquietud, hay muchas ideas. Es que Sí, por eso mismo, yo Ajá. creo que acá tenemos un gran panel que hemos sabido desarrollarnos en base en contra de eso y que hemos llegado a más gente, pero aún queda una resistencia muy grande, quizás no de los mismos estudiantes, de las familias, de sus experiencias personales propias. Yo creo que quizás por eso ha sido tanta la resistencia. Hablamos de las vindicaciones y el desdibujamiento de las banderas de protesta. ¿Cuáles son, sin embargo, los temas que mueven a los estudiantes chilenos hoy día? Con un presidente que venía del movimiento de la marcha, en la moneda. Sí, yo al menos hago otro análisis que el compañero y creo que no nos hemos cuestionado por qué no hemos sabido convocar. Y lo pienso, por ejemplo, en la Universidad de Chile estuvimos 3 años sin federación. Este año recién pudimos tener votaciones para tener una federación y no fue porque la gente no votara. O sea, perdón, no fue porque la gente no quisiera una federación, sino que estaban tan desencantados con la política que no votaban. Nunca alcanzamos un quórum de un 25%. Entonces eso quiere decir por qué los partidos políticos, que son quienes se postulan a la federación, por qué no hemos sabido convocar. ¿Por qué? Por ejemplo, al menos en mi universidad, cuando una asamblea la convoca las Juventudes Comunistas o el Frente Amplio, llegan los militantes. Pero cuando la convoca, por ejemplo, una organización fuera y desmarcada de los partidos políticos, llega mucha más gente. Eso es un tema Entonces bien yo creo que ¿Hay que ser político para llevar una federación de estudiantes en Chile o no necesariamente? al menos son quienes tienen los medios para levantar una federación, las al menos en la campañas. universidad y así ha sido históricamente, pero yo creo que esa es la reivindicación que al menos yo siento que debemos dar. Y nos falta quizás, perdón, insisto un poco en mi pregunta, nos falta quizás es el por qué ir a marchar o por qué hacer una acción. Sin Nos duda. falta, porque eso es lo que decía Miranda, aparentemente se desdibujó todo. De nuevo la pregunta, ¿cuáles son los temas urgentes, los que mueven, los que aglutinan al joven estudiante chileno hoy día? O sea, yo por lo menos veo la católica y que muchos estudiantes lo han dejado pasar, pero ha estado en la discusión que el arancel subió un 13% este año. Subió mucho la mensualidad que nosotros pagamos mes a mes, que eso también es una consigna quizás por la que podríamos luchar. Se habla mucho también actualmente en la Católica sobre un petitorio de memoria y derechos humanos que se le está pidiendo al rector, porque la Universidad Católica fue cómplice de la dictadura, cómplice de manera política, jurídica también, y se le pide al rector que pida perdón. Y ese petitorio se aprobó a nivel universidad con más del 60% y actualmente está en discusión eso con el rector. Pero estamos en un momento en que hay una parte importante del estudiantado de la Católica que está desconectado con eso. Si bien eso se vota en Consejo FEUC por los representantes de cada territorio, hay una desconexión. Los estudiantes, por ejemplo, no saben que Jorge Suet, el rector designado por la Junta Militar en la Católica el año 73, él fue designado y actualmente tiene un honor honorífico por su actuar durante esos años. Entonces ahora nosotros como estudiantes de centro izquierda estamos pidiendo que el rector le quite ese honor, porque a 50 años una persona que fue cómplice, además de la desaparición de un profesor, no puede tener un título honorífico. Entonces, y eso sí aglutinó a los estudiantes en torno a ese petitorio concreto. Sí, pero suelen ser los mismos de siempre. Siempre solemos ser los 60 estudiantes que estamos en las reuniones que convoca la FEUC, el colectivo de memoria o distintos centros de estudiantes. Entonces, falta hacer el llamado más transversal a esa consigna. ¿Cómo lo ves tú, Antonio, aquí en la Universidad Diego Portales? Yo personalmente voy a hablar desde mi punto de vista, desde el Centro de Periodismo de la Universidad Diego Portales. El año pasado lo que nosotros intentamos como centro fue traer de nuevo ese espíritu de participación estudiantil que se perdió, yo creo, desde el 2019. Después vinimos de un año de pandemia en donde muchas cosas como asambleas, instancias, debates se perdieron. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la desconexión que existe actualmente, no solo en la Universidad de Portales, sino a nivel universitario nacional, en cuanto a la desconexión que tienen los estudiantes con debates políticos, con causas por las que luchar, con incluso
adherirse a algún partido. Entonces siento que ese también es un problema en el cual tenemos que trabajar como centros de estudiantes o como federaciones o incluso... Pero, ¿y por qué pasa eso? ¿No puede ser también porque el mismo cero hoy día está desconectado? O sea, yo me acuerdo, yo tengo un hijo también. Antiguamente jugábamos, nos reuníamos, ahora la gente se conecta online, ¿no? Hay un cambio social, ¿no? Incluso antropológico muy fuerte. ¿Puede tener eso que ver? A mí Javiera, me por gustaría favor. responder el porqué y el porqué que plantea también Marcela, y yo creo que también tiene que ver con la falta de educación cívica que hay en el país. Creo que es igual, es como una raíz que parte el problema de que los jóvenes no están interesados en la política porque tampoco se está interesado en educar la política. No se está interesado en plantear cómo es la política, y siento que eso también afecta. Tal vez nosotros estamos aquí parados ahora porque nosotros nos estamos moviendo para. No es porque nos dicen, haz esto. Nosotros buscamos los espacios, nosotros planteamos levantar luchas porque nos nace, pero no es porque nos eduquen en base a una educación cívica. ¿Están los jóvenes considerados hoy día en las decisiones importantes de Chile? No, totalmente no. No, y ahora el no fue rotundo. Entremos un poquito en el detalle del por qué. Javiera. Por lo mismo, porque se cree que los jóvenes no somos capaces de estar en esta instancia, no somos capaces intelectualmente de participar de estos momentos. Nosotras como Tremenda hemos dicho que eso es mentira muchas veces, por lo mismo trabajamos con niñas de 11 a 25 años. Pero no se nos toma en cuenta, no se nos toma en cuenta tal vez porque somos niños, porque somos chicos, pero somos capaces de hacerlo, y que no se nos tome en cuenta también afecta cómo toma la juventud la política. No le interesa porque sabe que si hablamos no nos van a escuchar. Pero me llama la atención eso porque hoy día hay un presidente que viene del movimiento estudiantil. La coalición de gobierno de partidos son de esa época, son actores de la época del movimiento estudiantil. ¿Y pasa esto que me cuentas? ¿No tuvo ningún impacto en tu opinión? Yo quisiera responder un poco a eso. Y creo que quizás nos diferencia un poco de cómo fue el movimiento cuando estuvo Boric, por ejemplo, con los estudiantes. Nosotros actualmente, por ejemplo, no hemos sabido articularnos. Acá tenemos 2 presidentas, vicepresidentas del centro de estudiantes y no se conocían. No se conocían. Bueno, ahora sí se conocen. Y Pero a lo que yo voy es que no hay articulación. ¿Por qué la Chile marcha con la Chile, la Católica con la Católica y la Portales con la Portales? Todos somos estudiantes y estoy segura que tenemos causas muy similares. Por ejemplo, yo creo que acá todas las universidades hemos conversado con nuestros compañeros respecto a la reivindicación de la memoria, a los títulos póstumos, por ejemplo, o a muchos petitorios respecto, no sé, por ejemplo, a la deuda del CAE, a extender la gratuidad, por ejemplo, o a los altos aranceles. Esta es una discusión que se están dando en todas las universidades. ¿Explicar brevemente lo que es el CAES para nuestro público no chileno? Sí, el CAE es el crédito que acceden los estudiantes que no tienen gratuidad para poder estudiar en Chile una carrera, no sé cuántos serán dólares, pero equivale, por ejemplo, a 5 millones de pesos chilenos. Entonces, anuales, sí, o sea, y sí, mucho más. Por ejemplo, en la Católica está a los 8 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, la clase media en Chile no tiene dinero para pagar la educación. La educación en Chile se paga y no tenemos para pagarlo. Y solo un porcentaje de la población puede optar a gratuidad. Y eso es una causa que nos convoca a todos, pero que no hemos sabido encauzarla en un movimiento común, sino que cada uno por su lado, y eso igual le hace mucho daño al movimiento. Pregunta difícil porque es un poquito una pregunta personal, y si quieren respondan y si no quieren no respondan, naturalmente. ¿Vieron sufrir a sus padres por pagar las cuentas de la universidad? Yo personalmente sí. Toda mi enseñanza media, que enseñanza media es como la previa a entrar a la universidad, fue, no, vamos a hacer lo posible por intentar pagar tu universidad, vamos a hacer lo imposible por intentar pagar la universidad. Pero el momento en el que tú te enfrentas a ver cuánto es la cuenta final de matrícula, que la matrícula tampoco, o sea, yo me imagino que en todas las universidades también tiene un alto valor, termina siendo, wow, no podemos. Y uno tiene que recurrir a este crédito con aval del Estado, el CAE, que en realidad tú sales, te dan un plazo para como encontrar trabajo y después tienes que empezar a pagarlo en cuotas que no puedes repactar hasta 10 años que lo estás pagando. Entonces, al estudiante lo condicionan a estar endeudado 30 años con su educación. Miranda. Sí, yo quería decir que desde mi caso personal, yo soy una privilegiada porque pude optar por una educación privada cuando estaba en el colegio. Mis papás siempre hicieron el esfuerzo. Mi papá es periodista, mi madre es publicista y no era fácil pagar 400.000 pesos mensuales por una educación. Y bueno, ahora que estoy en periodismo en la Católica, tampoco es fácil pagar alrededor de 700.000 pesos al mes.
pero mis papás siempre han hecho el esfuerzo de pagarme para que yo no me endeude, como muchos de los estudiantes sí lo hacen. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las familias no tienen solo un hijo, tienen 2, 3, entonces es harto de lo que hay que pagar. Muchas gracias, Amanda. ¿Cómo estamos por acá? José Manuel, Javier. Yo creo justamente que eso es un punto bastante interesante de cómo el proyecto básicamente fue cambiando. Recordemos que hace 50 años, el 4 de septiembre de 1970, sale un presidente que justamente quiere una educación gratuita para cada uno de nosotros, que no nos endeudáramos, que tuviéramos la facilidad de poder llegar a estudiar, que el hijo de un obrero en el 60, 70 era súper difícil que pudiera entrar a la universidad, pero que lograron entrar y que se mantuvieran y que sacaran una carrera adelante y que eso se extrapolara a todas las generaciones venideras. Llega la dictadura, se privatiza la educación, en el caso de los liceos se municipaliza, lo cual viene con una precarización bastante, que por eso se desencadena la Revolución Pingüina, que para quienes no lo sepan, en el 2006 hay un levantamiento de los secundarios justamente para pedir mejora en la calidad de educación de los liceos, de la educación pública en Chile. Pero dentro de eso se va notando también la mano que trae la dictadura, eso de que las carreras valgan más de 5 millones de pesos. Yo también personalmente tengo el privilegio de que mi familia puede pagarme una carrera, pero también estudio con el CAE, entonces también me endeudo. Justamente ese es el problema que tenemos como jóvenes que reflexionar. ¿Cómo queremos que nuestro pueblo, que nuestra gente, que nuestros mismos amigos que vienen en muchas situaciones cuando nos juntamos acá en la universidad, de realidades totalmente distintas? ¿Cómo queremos generar un país para que esto nunca más suceda? El endeudarse. Javiera. Sí, a mí me pasó el primer semestre, yo estuve cursando un bachillerato en obstetricia y también tuve que acceder al CAE porque 600 pesos mensuales pesan mucho. Y también he escuchado comentarios de compañeros del colegio de, si es que entro a la U, mi mamá me dijo que vendiera el auto. O sea, en Chile tenemos que renunciar a bienes para poder estudiar. Eso es lo que a mí me pesa, me cuestiona y me llena de dudas, como realmente tan sesgada está la educación en Chile que tenemos que renunciar a otras cosas. Sí, yo quería agregar, yo por ejemplo vengo del liceo público y tengo gratuidad actualmente. Y de mis compañeras somos 5 de 40 que estamos en la universidad. Creo que también hay que reivindicar que no solo cuesta para la clase media y ni siquiera clase baja, clase media, cuesta un mundo poder acceder a la educación y ya cuando puedes entrar, además te cuesta pagar. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solo hay que reivindicar una educación gratuita, sino una educación de calidad para los secundarios, que viene bajo la universidad. O sea, si tú ni siquiera tienes las herramientas para entrar a la universidad, todas esas personas, todas mis compañeras... Una prueba posterior, tiene que estar bien formado, entonces eso es una estructura que tiene... En Chile hay una prueba de aptitud que quienes venimos de liceos públicos, si no accediste a un preuniversitario, es muy difícil entrar. Es muy difícil, claro, el sedazo es muy difícil para el sector de la educación pública, dice... ¿Tú querías agregar algo también? Quería agregar que igual el CAE no es algo que te pague la carrera al 100%. O sea, la persona que accede al CAE de todas maneras tiene que pagar la mitad. Si tú estás con el CAE al 100%, tienes que pagar la mitad del arancel o de la mensualidad de la universidad, que igual es mucho. Y yendo hacia un lado de la prueba, a unos estudiantes lo intentan preparar durante toda su enseñanza media, que son 4 años, para dar esta prueba para acceder a la universidad, pero te miden de una forma que igual es bastante, como no hay punto medio, es como o te va bien o te va mal, o ingresas o no ingresas, es segregado. Es muy interesante lo que estamos hablando, hay un punto de conversión. La educación en Chile, cómo cuesta, y estamos hablando en este diálogo con estudiantes chilenos de distintas universidades, porque Chile ha cumplido 50 años del golpe militar y nosotros como Deutsche Welle hicimos una reflexión, un reportaje también respecto a lo que significa algo que en Alemania se conoce como Leugnung, que es negacionismo. Es un concepto relativamente nuevo que se comenzó a acuñar aquí en la prensa, en la clase política, pero ¿qué es el negacionismo? Y sobre todo, ¿cuál es su impacto? Vamos a ver nuestro reporte. Isabel Allende en el rincón más emblemático de la casa de su padre, la oficina del presidente Salvador Allende, un lugar testimonial que ha decidido mantener intacto. Yo le echaba mucho de menos eso, porque el humor siempre ayuda cuando las cosas no están bien y además que era de una energía. A la senadora socialista le preocupa la negación de los crímenes de lesa humanidad y el retroceso democrático en Chile. No es imaginable que la gente todavía pueda negar que aquí hubo degollados, quemados vivos, desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados. O sea,
a miles de personas se les rompió la vida, se le hicieron bueno, no solo eso, incluso tratar de ocultar esos restos para que ni siquiera los familiares pudieran acceder a aquello. Entonces, es de una magnitud, de una gravedad, y no hacerse cargo de eso. Por años, aquí se negó, por años, aquí la derecha conservadora hablaba de los excesos. Es la misma profunda preocupación que comparte la presidenta de los ejecutados políticos en plena marcha por la verdad y la justicia. Es un sentimiento de indignación porque el que habla de negacionismo son la derecha que reivindican los crímenes, que reivindican haber bombardeado la moneda con el presidente republicano democrático en la moneda, por lo cual a nosotros nos interesa nuestra gente. ¿Pero qué es el negacionismo? El analista político Francisco Vidal lo explica. Yo lo entiendo como una decisión política de los victimarios por esconder la historia. El principio internacional que viola los derechos humanos es el agente del Estado. La derecha en Chile que siempre tiende a mezclar como violador de los derechos humanos, sin duda al agente del Estado, pero también al ciudadano que le responde militarmente a ese agente del Estado. Desde que el golpe era inevitable hasta no habría Pinochet sin Allende. Parte de las consignas de la derecha chilena sobre el golpe. El único que aceptó nuestra entrevista fue el senador por Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Renovación Nacional y usted entonces condenan el golpe militar del año 1973. Nosotros condenamos todas y cada una de las violaciones a los derechos fundamentales y lo hemos hecho históricamente. Soy un dirigente de 52 años. Tenía apenas un año y medio para el 11 de septiembre del 73 y tenía 17 años para el plebiscito del 88. La primera elección que me correspondió votar fue la primera elección presidencial en democracia. No tenemos la mochila del pasado. Una flor en memoria de los detenidos desaparecidos y torturados de Villa Grimaldi. Nuria Beca, escritora y sobreviviente de uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura. Ese negacionismo es como querer falsificar la historia, como querer hacer como que la gente crea cualquier cosa. Creo que es una vergüenza que ni siquiera se dignen a decir la verdad. Si era tan heroico, entonces quiere decir que les fue bien con lo que hicieron, ¿no? Y por lo tanto, ¿para qué negarlo? ¿Para qué seguir negando una cosa que es evidente? Esta Villa Grimaldi y otros lugares son una eterna pregunta, ¿no? Una eterna pregunta que evita el olvido y que se las tira en la cara a esa gente que hoy día está en este revisionismo. Quien también conoció el horror de Villa Grimaldi es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Yo personalmente vi lo que pasaba y por lo tanto no puedo entender, que no entiendo las razones, porque alguna gente, está bien, pueden haber sido a favor del gobierno de Pinochet, pueden haber estado en la otra vereda, ¿no? En el otro lado, durante el golpe militar, pero después uno tiene que decir, como dice el presidente Boric, democracia siempre, ¿no? Siempre tenemos que cuidar la democracia y para cuidar la democracia tenemos que hacernos cargo de lo que pasó. La ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU considera que es importante promover un marco legal contra el negacionismo en Chile, como sucede en Alemania, donde está prohibido negar el holocausto por lesionar la dignidad y el honor de las víctimas y porque se considera incitación al odio. Me encantaría conocer más la experiencia alemana, yo que voy a ir pronto a Alemania, quiero conocer más de eso, para saber, porque hoy día este es un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, por lo tanto es difícil, frente a este clima negacionista, que a lo mejor haya posibilidades de una ley adecuada para eso. Pero bueno, yo soy rehén de la esperanza, así que nunca pierdo la esperanza de que podamos mejorar. A 50 años del golpe militar en Chile, la sociedad chilena está profundamente dividida entre quienes reconocen y condenan los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y entre quienes prefieren seguir creyendo que aquellos crímenes corresponden solo a una consigna política de izquierda. Habrá que ver si un eventual marco legal para el llamado negacionismo chileno ayudará a proteger a las víctimas, a frenar la manipulación de los hechos comprobados y así sanar, al menos en parte, la grave herida histórica.
Y ya estamos de vuelta y la pregunta no va a ser si creen que hay negacionismo, porque ya más temprano habían dicho que sí, todos creen que hay negacionismo en Chile. ¿Qué hacer con el negacionismo? Y quiero partir contigo, Javiera, por favor. Sí, yo como dije anteriormente, la educación cívica es muy importante para estos temas. Si educamos, creo que el negacionismo debería dejar de existir si educamos desde una materia objetiva, desde un plano universal. Por lo mismo, sin ser autorreferente, en Tremendas, en el área de educación, estamos lanzando la guía de educación cívica juvenil, que es una guía de conceptos básicos para entender cómo funciona en Chile todo esto. Y creo que la base es la educación de las niñeces, porque si no, ¿cómo más grande van a poder seguir negando todo este tipo de violaciones a los derechos humanos? Creo que el negacionismo es tan negligente, es tan preocupante que me da miedo seguir siendo joven en Chile cuando los políticos simplemente niegan estas cosas. Pero se dibuja cuando entra la reflexión sobre el gobierno de la Unidad Popular, y ahí tiene que ver con una cuestión más bien política, ¿no? Cómo fue el caos, la conflictividad social en esa época, e incluso se habla de negar aquello, ¿no? Eso hay una cuestión, y quiero aclarar que dentro del reportaje, que bastante creo que claro, pero el negacionismo es una figura legal en la jurisprudencia internacional, que tiene que ver también con el peor genocidio que se ha cometido en la humanidad, el Tercer Reich, en este caso la responsabilidad del Estado alemán respecto a este genocidio. Tiene un marco legal en Alemania, es decir, no quiere decir que no hay negacionismo, en Alemania claro que lo hay, pero eso está penado, tiene un marco legal, independientemente de la bandera política que se pueda tener, puede ser conservador, de izquierda o lo que sea, pero hay un marco legal que protege el honor de las víctimas, y las víctimas están contadas naturalmente en informes oficiales. Y hablaba yo con las distintas fuentes, con gente que no está en el reportaje necesariamente también, pero hablaban de la validez no solamente de los informes Valeg, el informe Rettig de derechos humanos y de víctimas de detenidos desaparecidos, sino también de los procesos legales, ¿no? Todo habla de un proceso absolutamente ordenado, digamos, realizado durante la transición, un proceso incompleto, reconocen, y ese es parte también del lastre a los 50 años del golpe militar. Perdón que me haya tomado ese minutito. ¿Qué hacer contra el negacionismo? ¿Qué más quiere decir algo? Sí, ¿Qué les molesta? ¿Qué reflexionan? Yo creo que sobre lo que tú mencionaste, no hay una verdad institucional en Chile. De hecho, se trató hace unos años de tramitar una ley contra el negacionismo, pero no tuvo curso. Y yo creo que, por ejemplo, a 50 años, por ejemplo, la Corte Suprema todavía no pide disculpas. El Poder Judicial en Chile todavía no pide disculpas. ¿Pero se trata de disculpas, se trata de una verdad oficial o se trata de los hechos comprobables? ¿Estamos hablando solamente del tema de las víctimas? Claro, pero es comprobable, por ejemplo, que la Corte Suprema no acogió recursos de amparo que tenían toda la validez y se ha estudiado. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Chile no hay una verdad institucional. Y yo no estoy hablando del gobierno de Allende, no estoy hablando de qué pasó antes del 11, sino del 11 de septiembre y las violaciones a los derechos humanos. Mientras en Chile no haya una verdad institucional de acá se violaron los derechos humanos y lo enseñamos en los colegios y lo enseñamos en todos lados y no está ideologizado. O sea, esta es una verdad no de izquierda, no de derecha, son hechos. Yo comparto mucho lo que dice la compañera, porque actualmente, y también comparto lo que dice la compañera de Tremenda, educar significa de alguna u otra manera construir un nuevo futuro. Y construir un nuevo futuro con respecto irrestricto a los derechos humanos. Cuando la derecha sale a decir que sin Allende no hay Pinochet, eso es una justificación única para decir creo en la dictadura. Pero lo quiero decir camuflado. En Chile hay una verdad histórica. Acá se violaron derechos humanos, hay detenidos desaparecidos, hay exonerados políticos, hay ejecutados políticos, hay exiliados políticos que cambiaron toda su vida y todo lo que creían en favor de que no los mataran. Es así de simple. Y eso lamentablemente no se puede negar. Y quien lo quiera negar está haciendo una falta a la historia. Y cuando uno hace una falta a la historia, pierde totalmente sentido el sentimiento humano. Javiera. Si es que sigue existiendo negacionismo, es muy difícil que se reparen los derechos humanos. Todos los derechos humanos vulnerados en dictadura, y no solamente en dictadura, en la dictadura en adelante. Si sigue existiendo este pensamiento de no pasó, de no es verdad, ¿cómo vamos a recuperar a los miles de detenidos desaparecidos, su memoria, su historia? La dictadura de Chile es una de las tantas dictaduras en América Latina. Por favor, Antonia, por favor, Amanda, ¿qué opinan? Para mí es impactante ver que el negacionismo existe sobre todo en gente que vivió todo este proceso. Para mí, de verdad, es como, o sea, no proceso, perdón, la dictadura es cómo una persona que vivió esto, vio con todos sus propios ojos cómo se desaparecía gente, mataban gente,
lo niega. A mí me tocó, no sé, yo estaba fuera del Palacio de la Moneda con las placas de los detenidos, todo, y una señora, no, y estos están escondidos, tantos en Europa, y eso es negacionismo puro. Yo no entiendo cómo con tantos archivos, tanta historia, tanta enseñanza incluso que se les da a los jóvenes, todavía hay adultos que niegan todo lo que pasó. ¿Hay alguien que te ha dicho a ti, perdón, pero tú eres joven, tú no viviste esa época, ¿no? ¿Qué opinas? No tienes nada que decir de este tema. ¿Te ha tocado algo? Totalmente. A mí es como, sobre todo en el proyecto que hicimos, en los comentarios, y era, y esta niña ni vivió lo que pasó, ¿qué está hablando? Y es, ¿por qué no? Lo mismo que decía hace un rato, ¿por qué no puedo hablar de esto? Es la historia de mi país, en un país en el que estoy creciendo, en el que me eduqué, me enseñaron todo lo que pasó y tengo todo el derecho de hablarlo, si bien no lo viví, pero puedo ser un recurso y una persona que haga un cambio. Yo creo que también muchos de los que estamos aquí estamos por lo mismo. ¿Amanda? Sí, yo creo que como jóvenes tenemos el deber de hacer memoria. Entonces tenemos también el derecho a opinar de un proceso que no vivimos, pero que sí hemos visto las heridas que siguen supurando de eso. Y lo podemos ver en nuestros familiares, lo podemos ver en la ciudadanía chilena. Eso podemos verlo. Y contestando tu pregunta respecto al negacionismo, yo creo que en Chile se debería replicar lo que hizo Alemania, por ejemplo. Yo creo que eso es un... Pero en Alemania fue un proceso muy largo, sí, ¿no? Y bueno, y acá han pasado 50 años y todavía no se llega a ningún consenso. Un poco más largo que el chileno, pero ¿qué falta entonces? ¿Qué falta para ese proceso? Porque es un consenso que no se puede hacer sin las fuerzas democráticas de derecha. Eso mismo, falta un consenso en que la izquierda, el centro y la derecha se puedan sentar y mirarse a los ojos y decir, esto nunca más puede volver a pasar. Porque cuando la derecha dice que el 11 de septiembre fue algo inevitable, claro que era evitable, sí se podía evitar eso. Se podía evitar con el diálogo y no con la violencia, no con el bombardeo a la moneda y no con todas las atrocidades que nos dejó ese hecho histórico. Hablaba yo también de la dictadura chilena, que no es la dictadura solitaria en América Latina, ocurrió en un contexto histórico muy convulso, Guerra Fría, Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Estados Unidos, una situación que afectó mucho, en particular a Asia, como sabemos, y también América Latina, y cuyas verdades todavía no conocemos, ¿no? De ahí están las acciones también de gobierno en los últimos 10 años de Chile, con respecto a los archivos de la CIA, ya conocemos un poco más, y también, bueno, vamos a conocer un poco más también del papel del Estado alemán en la época. Yo estaba buscando, me complicó un poco buscando algo. Estuvo Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, estuvo acá y generó, bueno, fue un hit. En la Universidad de Chile estuvo, ¿no?, en una conferencia magistral, y él dijo algo que realmente me gustaría leer y quiero saber qué opinan. Mujica dijo, ustedes pibes, jóvenes, se tendrán que hacer cargo de la historia. Dice, la vida y la lucha continúa y hay una verdadera batalla por la inteligencia de los latinoamericanos, porque hay que tener memoria, pero, dice Mujica, hay que también mirar hacia adelante. ¿Qué les dice Mujica? ¿Les llega este mensaje del presidente uruguayo? Para mí tiene toda la razón. Nosotros como jóvenes, sí, ya está bien, no podemos quedarnos pegados en el pasado, no podemos vivir del pasado, pero como decía mi compañera, tenemos el deber de hacer memoria. Nosotros no podemos dejar las cosas así, yo no lo viví, listo, no me importa. No, a nosotros nos tiene que importar. Nosotros somos el futuro de que sigamos avanzando hasta hacer, por ejemplo, lo que logró Alemania con el negacionismo. Porque si nosotros no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer? Sí, yo quiero agregar una frase muy célebre, que es, sin memoria no hay futuro. Y yo creo que si nosotros no nos damos el trabajo de recordar, lo vamos a volver a repetir. Y en ese sentido, creo que es nuestra tarea como jóvenes, porque somos las nuevas generaciones las que tienen que conocer su historia. Somos quienes vamos a estar, quizá el compañero más adelante en el Congreso. Y si nuestros, quizá. Y si la moneda, porque la moneda. No lo saben, Chile todo se mueve rápido. Y quizá acá también las compañeras, porque no se necesita estar en el Congreso para hacer cambios. Y yo soy una convencida de eso. Y sí, creo que nosotros como jóvenes tenemos el poder de cambiar la historia, tenemos que tomarlo, tal como lo intentó hacer Salvador Allende, y debemos reivindicar también
ese interés. José Manuel. Sí, a mí me llega mucho la frase del expresidente Pepe Mujica, porque aparte lo admiro mucho a él, pero sí me quedo con una parte, con la parte al final de mirar hacia el futuro. Creo que efectivamente tenemos la capacidad de mirar al futuro, pero nunca olvidando el pasado. Creo que mientras tengamos a nuestros detenidos desaparecidos, nuestras detenidas desaparecidas, nuestros ejecutados, exonerados, exiliados en la memoria, como juventud vamos a seguir construyendo historia. Javiera. Yo creo que avanzar hacia el futuro siempre con este corazón en el pasado te hace avanzar más fuerte, hacia dónde realmente quieres ir, qué realmente quieres hacer, qué no quieres volver a repetir, que nunca más debería pasar. Siento que sí tenemos que avanzar, como dice acá mi compañero, pero nunca olvidando de dónde venimos. Y no se puede avanzar sin la política es absolutamente necesario. Yo creo, personalmente, como periodista experta en política, creo en la política, la vindico democracia, vindico diplomacia. Y la política, el objetivo principal son los acuerdos. No se puede hacer política sin acuerdo y tampoco se puede avanzar sin política. Teniendo esto en cuenta, dicho esto, y esto se lo digo a título personal, ¿qué le dicen a los políticos y a todos los políticos? Por favor, hablemos constructivamente. ¿Qué le decimos a los políticos chilenos en este momento tan importante de la historia? Amanda, por favor, y esto ya nos estamos despidiendo porque se nos fue la hora. Sí, yo creo que el discurso de la derecha efectivamente ha cambiado. Han habido avances, pero aún no es suficiente. Soy fiel creyente de que se tiene que llegar a un consenso en el que todos los partidos políticos digan nunca más una dictadura en Chile y nunca más el bombardeo a la moneda. Y ese es mi mensaje, que por favor logren algún acuerdo, algún consenso para la democracia del país y para el futuro de nosotros y de sus hijos y de los que vienen. Yo creo que aquí la gran palabra también es consenso. Mientras los sectores políticos sigan tan arraigados a yo hago esto y nadie me puede mover de aquí, no se va a llegar a ninguna parte. Nosotros como jóvenes podemos hacer nuestra parte, pero los dirigentes del país son los que tienen que tener el puntapié para decir, no, nosotros tenemos que también aportar este cambio. Si la derecha no se pone de acuerdo con la izquierda, si la izquierda no se pone de acuerdo con la derecha, el centro está ahí, no va a pasar nada. Algo tienen que hacer aquí para, como dice mi compañera, sentarse, hablar y llegar a un consenso de qué es lo que puede pasar y lo que no puede seguir pasando. Hay signos del Senado chileno, veíamos también signos de Renovación Nacional, un partido tradicional de derecha chilena. Por favor, Marcela. Sí, yo creo que mi mensaje es dejarnos de egos políticos. Creo que todos los partidos políticos se han centrado en mi verdad, se han centrado en lo que nosotros hicimos, en lo que nosotros reivindicamos, y no son capaces de quizás decir, me equivoqué, o quizás decir, me puedo sentar a conversar contigo de esto. Quizás no tenemos nada en común tú y yo, pero solo una cosa tenemos en común, que es la verdad histórica. Y los hechos no los cuestiona nadie. Y en ese sentido yo creo que hay que dejarse de egos políticos y sentarnos a conversar y decir, acá no tenemos ningún consenso. No coincidimos en salud, no coincidimos en educación, no coincidimos en economía, pero coincidimos en la verdad histórica y en que esto nunca más va a volver a pasar. Y eso falta. Quizás un poco de humildad le falta a los políticos chilenos. José Manuel. Sí, comparto bastante las opiniones, solamente me gustaría agregar que la declaración que hace un poco la UDI, Renovación Nacional, y el acuerdo que se llega entre todos los sectores políticos, lo valoro en cierto punto, que no dice no a la dictadura. Dice que la violencia política nunca puede ser un arma, pero no dice explícitamente nosotros como partidos de derecha, que tenemos fundación con gente que participó activamente en la dictadura militar. Sergio Nofre Jarpa por Renovación Nacional, Jaime Guzmán por la UDI, dijeron nunca. Nunca dijeron condenamos la dictadura, no lo vamos a volver a hacer. Creo que eso falta, y también por parte de mi sector, ligado a la izquierda, sentarnos a conversar obviamente, pero sin transar nuestras posiciones. Y nuestra posición tiene que ser siempre por la vida, por la democracia, por los derechos humanos y por llegar a una sociedad más justa. ¿Pero se puede alcanzar un acuerdo sin transar? Sin transar en cierto aporte, en el sentido de lo que nosotros pretendemos como sociedad. Podemos transar de la forma, podemos transar que tenemos que llegar a conversar, pero mientras la base sea respeto a los derechos humanos, más democracia y por la vida siempre, eso nunca se tiene que transar. Javiera Huerta, tu reflexión para los políticos chilenos en estos 50 años. Sí, a mí me gustaría ir un poco más allá de la conmemoración de los 50 años. Me gustaría decirle que dejen de jugar un juego de bandos. Esto no se trata de izquierda o de derecha. Para mí la política se trata de alcanzar el bien común, se trata de crecer como ciudadanía. Siento que últimamente está tan polarizado esto, la izquierda Boric, la derecha Kast. No es así. Las políticas
políticas no son personas, son ideas. También me gustaría pedirles que escuchen por favor a las juventudes, nosotros no estamos acá, nosotros no somos solo el futuro, también somos parte del presente, también estamos acá para colaborar y creo que de verdad deberían empezar a tomarse un poco más en serio todo esto y para alcanzar una globalidad, no solamente bienes individuales. Realmente quiero agradecerle y quiero partir por el orden, despidiendo a Amanda Astudillo Cañas, de la Universidad Católica de Chile, Antonia Núñez, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, a Marcela Catoni, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, a José Manuel Díaz Bahamondes, cuarto año de Periodismo de la Universidad Diego Portales, oriundo de Curicó, y Javiera Huerta, estudiante además activista por una sociedad inclusiva, derecha de las niñas. Ha sido realmente un gusto conocer y haber reflexionado con cada uno de ustedes sobre este momento tan importante de Chile, se los digo también como chilena, aunque en Deutsche Welle hacemos periodismo sin bandera, pero aquí estamos para ayudar a este momento. Queremos agradecer naturalmente a la Facultad de Comunicaciones y de Letras de la Universidad Diego Portales, así como también el estudio de televisión, muy bello, especialmente establecido por Fernando Morales Brunet, el profesor. Yo le quiero dar las gracias, está por allá, especialmente porque le ha puesto todo corazón y todas ganas a este proyecto conjunto con Deutsche Welle. Además es el editor del medio digital Vergara 240. Vean la cuenta de Instagram porque realmente tienen cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos ustedes también por escuchar esta reflexión y se van a dar cuenta que son reflexiones además transversales para la juventud. Podemos estar o no de acuerdo, pero también de eso se trata la democracia, de poder sentarnos y pese a nuestras diferencias, escucharnos y respetarnos. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos realmente. Gracias por esta oportunidad y muchas gracias a ustedes como siempre. Nos vemos de nuevo en algún momento de regreso en Berlín. Hasta pronto.